Seguimos en la mesa de este viernes 9 de junio de 2017. Estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y otra vez como invitado, Diego Del Grossi. Llegamos a la actualidad ahora. Las inundaciones han sido y serán tema de estos próximos días para todos los uruguayos del litoral oeste, donde a esta altura ya hay más de 4.000 desplazados de sus hogares entre evacuados y autoevacuados. El presidente Tabaré Vázquez ordenó reforzar las ayudas que se estaban implementando para los damnificados, mientras que el vicepresidente Raúl Sendic, en una recorrida por Paysandú, agregó que habrá que definir estrategias que permitan lograr realojos definitivos, utilizando para ello tierras estatales y municipales. En diciembre pasado, Melanie Capes, especialista en gestión del riesgo de desastres del Banco Mundial, sostuvo, anoten esto, que de las 10 inundaciones de alto impacto que se han registrado en Uruguay, 8 tuvieron lugar en las últimas 2 décadas. Otro dato, durante las 6 inundaciones que ocurrieron en 2015, fueron desplazadas unas 33.100 personas. ¿Por dónde querían tomar ustedes este tema? Porque ayer alguno de ustedes directamente lo propuso. Sí. Diego, por ejemplo. Diego, ese pecado capital. Que vaya, ya Diego. Encontramos al culpable. Era yo. Sí. Yo me opuse. Ana sí, hubo una oposición se encontró complicada de la bancada riverista. De Ribeiro, digo. Ribeirista. Quiero decir que yo sé que no es momento de los telegramas, pero el domingo a la noche, si Dios quiere, voy a hacer una función allí en Salto a total beneficio de los damnificados. Ah, qué interesante. Salió mejor dicho, la función estaba planificada hace mucho. La decisión de donar todo lo recaudado para los damnificados la tomamos hace menos de 48 horas. Digo porque es un momento que hay que pensar en el próximo o en el prójimo. ¿Dónde será? Ahora después estamos viendo. Ahora sí, ahora pasamos el chivo, como digo yo. Pero entonces, aparte de eso, de esa proximidad que tú ya tenías por el hecho de que la actividad estaba programada, etcétera, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que vale la pena decir sobre este asunto? Que claro, que lo hemos tocado tantas veces. Hay inundaciones, ¿no?, en el litoral desde que hay uso de registros. Creo que el único que no registró fue Damaso Antonio Larrañaga cuando fue para ese lado, pero después hay registros de todas las de patrullas realistas que estuvieron en el litoral procurando detener al portugués o al contrabandista, y decía que o el arroyo no daba paso o se había inundado en su momento la villa, y nunca se tomaron medidas, y que me corrija algún intendente vivo que pueda, porque capaz que alguno ya pasó a mejor estatus. No hay una sola obra de canalización. Lo hacían los egipcios hace 5.000 años para detener el Nilo, que se sabía que se venía, y acá no hay una sola obra al revés. Embellecemos la Rambla de Mercedes, que es estupenda, sabiendo que en 6 meses viene la riada y destroza todo. Entonces yo me pregunto, como decía un personaje que decía Vicente La Russa, ¿a dónde está la justicia, señor? ¿Por qué no se hizo? Yo sé que es muy costoso. Si demoramos más de un año en hacer el túnel de 8 de octubre, ¿cómo no vamos a demorar en hacer un desvío? Porque la solución es sencilla. Hay que correr las ciudades del lugar. Lo dijo un meteorólogo el año pasado durante unas inundaciones. Pero claro, ¿quién va a correr Fray Bentos? ¿Quién va a correr Salto? ¿Quién va a correr Paysandú? Bueno, hay que hacer una gran obra de ingeniería, algo que nos queda grande a los uruguayos, pero que sin duda alguna será muy poco esfuerzo para la gente que vamos a salvar. Ingeniería, dijeron. Bueno, yo me voy a referir a Salto, que es una de las principales inundadas y que además conozco bien. La ciudad de Salto es una loma bordeada por 2 arroyos, el Sausal y el Ceibal. Son esos arroyos los que se inundan, ¿no? También me recuerdo de tiempos históricos cuando algunos de los arroyos de llegada a Salto, el Chapicuí o el Carpinchurí, no daban paso. Y a veces no daban paso ni siquiera al ferrocarril, ¿no? Es decir, sí, esto es un problema que existió siempre, por lo menos desde que yo me conozco. Ahora, una posibilidad es mudar la ciudad. Mudar la ciudad es carísimo. Pero hay una medida. Para mí la responsabilidad de todo esto es haber permitido construir edificaciones en sitios inundables. Es decir, esto habla pésimo
de la administración territorial, habla pésimo de las intendencias. Es decir, habla pésimo de permitir que en las orillas del Ceibal, por ejemplo, se construyan casas cuando sabiendo que ese arroyito sube 2 o 3 metros o 5 metros o 7 metros en cuanto viene una crecida. Es decir, que creo que ahí hay algo así como una obra social malentendida. Es decir, bueno, esta pobre gente que haga su casa ahí porque ese terreno no vale nada. Bueno, pero ese terreno no vale nada, no, en ese terreno tendría que estar prohibido edificar porque es inundable, ¿no? Entonces, creo que la medida, antes de hacer obras de tipo faraónicos, que son muy difíciles, sin duda, creo que la primera medida que hay que hacer es cambiar, es decir, claramente hacer un ordenamiento territorial que diga, esta zona no es habitable porque es inundable, punto. Y entonces el que construya un ranchito con 4 terrones, eso se lo saca y se lo lleva a otro lado, es decir, porque no se puede hacer, ¿no? Creo que ese es el problema. La ley de ordenamiento territorial es algo relativamente nuevo en Uruguay. No, la ley de ordenamiento territorial es de muchísimo tiempo. Lo que es absolutamente histórico es que no se cumple, ¿no? Es decir, que el territorio se lo ordenan los papeles, pero en la realidad no se lo cumple. Y se dejan hacer los asentamientos en los lugares que son inadmisibles. Sí, ha comenzado a trabajarse en esa dirección. Lo digo porque todos los años en este programa terminamos haciendo notas, entrevistas, informes sobre este tema, y está claro que algo hay en marcha. Da la impresión también de que es poco desorganizado, lento. La intención existe, ¿no? La intención de realojar, por ejemplo, a la gente que vive en algunas de las zonas inundables. Y hay planes, y se les entrega viviendas. Después termina pasando que esas personas son sustituidas por otras, ¿no? Ese es uno de los tantos inconvenientes. Eso es lo que no se debe dejar hacer. Ese es uno de los absurdos que ocurre. Se gasta, se invierte, se construyen casas, se lleva a la gente, pero no se toman las precauciones para que el lugar teóricamente prohibido efectivamente quede vacío de gente viviendo allí, ¿no? Ese es uno de los tantos problemas que se han dado en distintas ciudades del interior, no solo en las del litoral, porque el problema se da también en otros lugares, como, yo qué sé, Durazno, por citar un caso. ¿Ana? Yo me opuse al tema por desesperación, para evitar lo que inevitablemente se vio aquí en esta mesa en estos minutos que ustedes han hablado. Las dos actitudes posibles, cualquiera de ellas bastante inefectiva. ¿Cuáles son las dos actitudes? La de vamos a colaborar, los uruguayos inmediatamente son muy solidarios y abunda la generosidad de la gente. Y eso es muy lindo y nos gusta mucho verlo, es muy gratificante. Oh, qué bien, somos buenos. Luego la otra, la que es muy fácil también. Esto está mal. Y en el medio, la gente vuelve a inundarse el año que viene. Ninguna de las dos lleva ninguna cosa. Y lo que deberíamos hacer es, evidentemente, una serie de medidas que tuvieran eficacia. Y a la eficacia no llegamos nunca. El problema es tan viejo, que tiene razón Diego, que no en vano fue mi alumno en historia. Es tan viejo que en 1811, cuando el Éxodo, en las crónicas del Éxodo, escritas por Artigas, cuando cuenta todo lo que están pasando, detalla cómo el agua sube de golpe y el agua se lleva la vida de un sacerdote y una familia entera que estaba junto con el sacerdote y que procuraron evadir las aguas y que no pudieron. O sea que 1811, en pleno Éxodo, ya el agua crece de golpe y se lleva todo. Frente a estas cosas, somos los únicos que nos inundamos. Evidentemente es un problema viejo que golpea al mundo y que se está haciendo más recurrente cada vez a raíz de los cambios climáticos, valga la redundancia, porque el clima precisamente registra la condición de cambio, pero bueno, es una expresión que todos conocemos. Y en el mundo entero lo que se recomienda para este caso son 4 medidas bien claras. Una es hacer un mapa de los riesgos naturales. Este país no lo tiene. Un mapeo exacto de los lugares de riesgo naturales. En base a eso, hacer un ordenamiento urbano, pero que sea aplicable y real. En base a eso, hacer las obras de contención del agua que se requieran para no tener que mudar ciudades enteras, porque, bueno, Superman dejó de actuar hace algunas décadas. Y por último, dado que mientras estoy paliando estas situaciones,
establecer un sistema de alertas que permita retirar a la gente con tiempo, que creo que en eso andamos bastante bien. Eso es lo único que andamos bastante bien. Ahora, yo nací en el año... está, pero lo que pasa es que no le damos caso. No le damos caso. El Instituto Federal de Meteorología brasilero, Sí, cada sí, vez que toda la crece, alerta está. agarra el teléfono y dice, agua va para ahí, ya está, ahora le toca a ustedes. Lo que pasa es que acá nosotros de Maracaná, acá los brasileños no le creemos nada. Perdón, Ahora, me calenté. Ya me doy cuenta, sí. Ahora, y termino. Cuando uno piensa que en el 59 se estableció una medida récord a la que una y otra vez volvemos todos los años, y Juan hace las cuentas mentales, pero yo tengo que hacerlas con lápiz porque lo mío son las letras y no los números, pero a mí me da exactamente 58 años. Y todavía no hicimos en ninguna de las tantas gestiones de gobierno, incluido una dictadura, hubo de todo y de todos los colores. Y no hay nada que orqueste eso. A mí me produce una desesperación, pero eso cuando me propusieron hablar de la inundación, no quiero. Como el avestruz escondo la cabeza, no quiero. Me da vergüenza propia y ajena y dolor. Porque hay además factores sociales que tú mencionaste, es uno. La gente vuelve. Yo estaba una vez, en pleno verano, cuando Salto es preciosísimo, con mi buena amiga y queridísima Ofelia Piegas, una institución en la ciudad de Salto, festejando la redota y todas esas cosas, y habíamos hecho una especie de asado a la orilla del río. Y la cantarola fue tan grande, y el humo, y el olorcito de la carne y demás, que se fue como dando gente. Al rato llegó un carrito de venta de torta frita, y éramos una fiesta. En medio de esa fiesta cayeron dos señores. Cuando quisieron decir quiénes eran, dijeron un nombre, un apellido, y luego una identificación. Nosotros somos inundados. Y no había inundación. Entonces yo pregunté, perdón, ¿qué inundación? No, nosotros nos inundamos siempre, vivimos ahí con un orgullo, como yo te puedo decir, vivo cerca de la Rambla o en el cerro. Entonces, se termina transformando la tragedia en una cuestión identitaria muy difícil de sobrellevar socialmente. Los otros días vi en el informativo, probablemente ustedes también, una señora mayor que hablaba muy correctamente, muy modesta, muy conmovedora, con un testimonio de medio segundo. Dijo, la naturaleza es fuerte, es la naturaleza la que se desborda. Nos están ayudando, no se quejaba, nos están ayudando. Es mi casa, yo la quiero, quisiera venderla, nadie me la compra por estar donde está, y procuro salvar lo que tengo. Toda la tragedia está en eso. Mauricio. Recién Diego mencionaba a Mercedes. Recuerdo que en las inundaciones del 59, como periodista, recorrí en bote las calles de Mercedes, con una anécdota muy curiosa, que el cura de la catedral se negaba a evacuar y que había atado un bote al campanario. Esa era la leyenda de aquel momento. Mira, a propósito de Mercedes, un oyente dice, en Mercedes, la hermosa Rambla y Costanera surgió de haber sacado a la gente de al lado del río. Eso es lo que acota Marcelo. Si no me equivoco, yo estuve en Mercedes hace relativamente poco, pero desde la Rambla a donde está la primera franja poblada, el agua llega en menos de 20 centímetros. Sí. Lo que él señala es que hubo un primer desplazamiento de población. De todos modos, está claro que la inundación pasa por arriba de esa Rambla y sigue, ¿no? En esas inundaciones el agua llegó a 18 metros. La pucha. Hoy que vaticinan que para la semana que viene va a llegar al pico más alto, es 15,90, no llega a 16. Es decir, que las inundaciones desde el punto de vista del volumen en aquel momento fueron más grandes, simplemente como dato. Hay algunas cosas que nosotros no controlamos, es decir, digamos, la humanidad tampoco controla el planeta, porque las aguas que vienen, acá no está lloviendo, pero vienen las aguas desde Brasil, donde la deforestación es una de las tragedias que ha determinado que un gran pulmón universal como la selva del Amazonas haya perdido la 3/5 parte de su superficie. Digamos, la asociación de una cosa con otra, bueno, que los árboles, las raíces de los árboles chupan más agua que lo que gastamos nosotros en ducha en temporada de verano. Es decir, que no hay, que cualquier medida de protección que se tome,
al margen de las que se están tomando, y quiero referirme a eso, sobre todo por la actitud de la gente, incluye indefectiblemente una respuesta, por lo menos mercosuriana. Es decir, algo que estén haciendo como esto de París, donde se fue Trump, el cuidado del planeta implica esas cosas, porque sin lugar a duda lo que se está produciendo ahora es una reiteración. Ahora, que la gente acampe a orillas del arroyo, hasta qué punto puede ser evitable, no lo sé. Lo que sí sé es que la tónica de las informaciones que nos llegan a través de todos los canales es la formidable actitud solidaria que los habitantes de Salto, de Paysandú, toman con respecto a esos riesgos, la naturalidad y el dolor con que lo toman y se preocupan. Ayer veía una brigada de muchachos del barrio encargados de ayudar a los vecinos que tienen que trasladarse porque el agua llega mañana, cargándole los muebles en un camión. Digamos, ahí aflora... Sí. Eso es así, sin duda. Pero entiendo lo que dice Ana, porque como periodista a mí me pasa lo mismo cuando aparecen estas noticias. ¿Cómo encararlas, no? Otra vez, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene de absurdo? Que se produce toda esa solidaridad maravillosa, la gente pone trabajo y dinero, y si nosotros sumáramos todo lo que se pone, ¿no?, en trabajo y en dinero año a año para enfrentar los problemas de una inundación, ¿cuánto se podría invertir? Trasladado todo eso a la inversión correspondiente en las obras, en las transformaciones que tiene que haber la ciudad, ¿qué podríamos lograr? Y no tendríamos que estar haciendo este ejercicio rutinario, recurrente y de algún modo inútil, ¿no? Porque además para la gente que pasa por la experiencia de la inundación, estos días son tremendos, ¿no? No es simplemente que lo están ayudando, qué bárbaro. Bueno, ¿en qué condiciones pasan a vivir? Cuando vuelven a las casas, ¿en qué condiciones se encuentran las casas? Cuando baja el agua viene otra peripecia. ¿Cuánto tiempo les lleva llegar de nuevo a la normalidad, limpiar, ordenar, ¿no? Vivir con la humedad que queda en las paredes por meses. Me parece que es clarísimo los niños pequeños, para los es cierto, ancianos. el cambio climático existe y hay situaciones que quizás hoy son un poco más graves que antes, pero ¿cuántas de estas emergencias pudieron haberse evitado, ¿no? ¿Cuántas pudieron haberse evitado? ¿Y cuántas se puede evitar de ahora en adelante, ¿no?